Ahí está. Vamos a grabar esta clase para las personas que en algún momento no se pudieran conectar. Como les decía, estamos en su mayoría. Son, si no estoy mal, creo que son tres personas las que nos hacen falta. Entonces, pues aquí les dejamos le vamos a mandar el link. Igual va a quedar ahí en el grupo por si alguien quiere volver a escuchar el tema, no le quedó claro, pues ahí va a estar. Muy bien, entonces hoy nos vamos a nuestra semana 5, ¿sí? Y tenemos acá 3 links. Acá hay un link que es de material de apoyo. Este es un documento donde está la definición, hay ejemplos de cada una de las diferentes funciones del lenguaje, del tema que vamos a ver hoy. Obviamente, eh, vamos a trabajar a través de la presentación una síntesis de todo esto, basándonos en las ideas principales y ejemplos para ir comprendiendo. Pero aquí está la información completa que ustedes pueden leer. Incluso aquí la bibliografía, pues es uno de los textos que ustedes tienen, que yo les compartí, pero aquí está ya de una forma ya sintetizada. Entonces, vamos ahora a ver nuestra presentación. Sí les pido, si tienen dudas, cualquier cosa, por favor, pregunten. Quiero que hoy estén participativos. Ahorita no hay excusas de que tienen sueño. Muy bien. Hemos venido por estas semanas hablando acerca del lenguaje en sus distintos campos, ¿verdad? Para qué nos sirve la importancia de la lógica dentro del lenguaje, que similar a aquella prueba que hicimos, ¿verdad? Aquella prueba de lógica, en donde nos dimos cuenta que muchas veces no analizamos, ¿verdad? Lo que expresamos. Recordemos que el lenguaje pues hay de diversas formas, está la oral, está escrita, está gestual, ¿sí? Hay diferentes maneras de poder expresar el lenguaje. Y obviamente el lenguaje pues es la base de la comunicación. Entonces hoy vamos a ver sus funciones básicas. Y la primera, bueno, aquí tenemos a 3. La primera es una función informativa, ¿sí? Ok, esta función usualmente la vamos a encontrar en programas de noticias, ¿sí? Noticieros, en periódicos, en la radio, en todo aquel medio, ¿verdad? Que tenga por finalidad el poder compartir algún tipo de información. Hay que tener cuidado con esta función. Cuando yo imparto este tema al grupo de estudiantes, pero de forma presencial, yo hago una dinámica. Y es increíble, ¿verdad? Increíble el resultado. Jugamos al teléfono descompuesto, pero no lo hacemos con una palabra, como usualmente estamos acostumbrados a realizar esta actividad. Yo lo que hacía era, por ejemplo, que leyeran una noticia. Metía a un prensa libre o que sea cualquiera, leían una noticia. Obviamente no es lo mismo memorizar una palabra a una noticia de unas 3, 4 líneas. Entonces, sacaba 2 estudiantes, uno en cada extremo de las filas, les daba una noticia a cada uno y la idea era que la noticia del de la izquierda, por ejemplo, llegara hasta el final de la derecha. Y de igual forma con el otro alumno. O sea, en toda esta actividad habían en juego dos noticias que aprender. Miren, era increíble el resultado
y llegando a la segunda fila, o sea, la segunda fila el mensaje ya se había perdido por completo. Por ejemplo, decía el accidente, perdón, decía la noticia que había habido un accidente en tal dirección pues solamente pérdidas materiales. Cuando llegaba al final, que había sido un tráiler, que habían habido tantos muertos, la dirección, un cambio total, ¿sí? Entonces, eh, nosotros, pues yo hacía esa dinámica como ejemplo de la realidad, de lo que realmente pasa cuando nosotros queremos informar algo, pero no lo hacemos de forma directa, sino lo hacemos a través de un intermediario. Nuestra cultura guatemalteca, pues somos muy propicios a aumentar las cosas, ¿sí? O a inventar, yo creo que es parte de eso. Escuchamos ahorita 3 balazos afuera y yo llamo a mi vecino, mira, tené cuidado, acaban de haber balazos por aquí. Él ya llamó a otro, mira, se acaban de dispararle aquí a unos que iban caminando. El otro llamó, no, es que fíjate que hay muertos aquí afuera. En fin, entonces, no sé, ustedes díganme si estoy mintiendo, ¿sí? Pero incluso con las noticias pasa eso. Nos brindan una noticia y al final hacen la corrección, ¿verdad? De lo que pasó. Eh, esto realmente es un problema a nivel laboral, profesional, personal. No es lo mismo, por ejemplo, que yo quiera decirle a mis trabajadores un mensaje, que les quiera transmitir un mensaje y que yo le diga a mi asistente, por favor, mira, hazme favor, decirles tal y tal cosa. No todas las personas comprendemos el mensaje de la misma forma. ¿Sí? La información la vamos a comprender dependiendo, por ejemplo, puede ser que mi tono de voz sea fuerte, se sienta que tengo, qué sé yo, un carácter elevado, entonces, híjole, la jefa hoy está enojada y mandó a decir tal y tal y tal cosa, y puede ser que no sea cierto. Entonces, realmente, ¿qué nos va a garantizar que el mensaje que yo quiera transmitirle a un grupo de personas, qué nos va a garantizar que va a llegar al 100% como yo quería a través de un intermediario? ¿Sí? Es bastante difícil, ¿sí? Como les digo en esto de la noticia del juego de teléfono descompuesto, incluso a veces yo les decía la noticia, no la leían, sino yo se las decía y ellos lo comprendían de una forma diferente. Entonces, he allí la importancia de la función informativa. Dice acá que un uso muy frecuente del lenguaje, obviamente, es comunicar información. Y por lo común, esto se va a realizar a través de una afirmación o de una negación. Esto es una noticia, ¿verdad? Afirmar o negar algo. A ver, ¿algún comentario? ¿Duda? ¿Estoy hablando mentiras? Cuéntenme. No, es muy cierto, licenciada. Regularmente esto pasa, como usted lo dijo, aquí, sin ir tan lejos, lo de la noticia de los bloqueos. Yo hoy tenía la curiosidad y duda porque dijeron que estaba programado para hoy y por todas las redes sociales se difundió por lo menos las páginas de información de que iba a estar bloqueado. Y al final lo bloquearon. Mañana posiblemente, por lo menos en el interior, en la ciudad, pues sí vieron hay ciertas manifestaciones, pero lo que usted dice es justamente la gente se presta para malinformar. Entonces, yo considero que debemos de tener cuidado con lo que nosotros vamos a, esa información que tratamos de decir. Si no estamos seguros, mejor nos abstenemos, ¿verdad? Porque al final tergiversamos la información y se convierte en un teléfono descompuesto. Correcto. Y yo he visto ahorita muy seguido, incluso el Ministerio de Salud a cada rato está desmintiendo noticias o publicaciones. Hace poco yo vi una donde desmentía el Ministerio de Salud, perdón, que ya se podían vacunar personas a partir de 18 años.
porque alguien, ¿verdad? Alguien subió a las redes que ya estaba abierta la inscripción, entonces el Ministerio de Salud pues lo negaba. Y siempre, por ejemplo, recomiendan que nos basemos únicamente en las publicaciones oficiales de las páginas, pero lamentablemente a veces nos dejamos llevar por rumores. O por como todos, ¿verdad? Piensan de tal forma, entonces quiere decir que eso es verdad. Eso también es otra enseñanza, otra idea que nos deja la función informativa. Si vamos a dar una información, nos tenemos que cerciorar que esta información sea verdadera, ¿sí? Porque si no, pues, ¿qué sentido tiene el utilizar la lógica? ¿Sí? Ahí nos sirve la lógica para analizar si esto es correcto o no. Muy bien. Nuestra siguiente función, pues es la función expresiva. Función expresiva, pues obviamente se refiere a todo lo que conlleva a expresar, ¿sí? A expresar ideas, expresar sentimientos. Nuestro cuerpo cumple diferentes funciones, valga la redundancia, de expresión, ¿sí? No solo podemos expresarnos a través de palabras, ¿sí? No es el único medio de expresión. Nuestro cuerpo a veces expresa mucho más que una palabra. Yo no sé si era con ustedes o con la otra sección donde la semana pasada hablábamos algo al respecto y yo les decía que a veces la mirada de nuestras mamás, yo creo que todos conocemos esa mirada, ¿verdad? No es necesario que nos diga algo, pero esa mirada ya sabemos qué significa, ¿sí? Más adelante, yo creo que en algún tema lo vamos a ver, no recuerdo. Tengo un material en donde habla acerca de cómo nuestro cuerpo se expresa, cómo nuestro cuerpo habla. Por ejemplo, si yo voy a una reunión de trabajo, estoy con alguien y la otra persona está a cada rato viendo el reloj, viendo la hora, ¿qué quiere decir eso? Que está desesperado, ¿Que tiene prisa o está Tiene desesperada? prisa, que ya se quiere Que va a ir, entender interés, cuándo va a terminar. correcto, así como que no, mire, no me interesa lo que está diciendo, ¿verdad? Así como que apúrese. Hay otras posiciones, por ejemplo, el tener los brazos cruzados, ¿sí? Si yo voy con una persona, o ustedes, por ejemplo, ya al momento de ser psicólogos, llega el paciente y ustedes con los brazos cruzados, esta es una postura de cierre, ¿verdad? El no estar abierto a escuchar, ¿sí? Sino el estar cerrado. O sea, también viene siendo un gesto de realmente no me interesa lo que está pasando, lo que está diciendo. Hay Licenciada, dígame. en este caso también sería como que cuando está platicando con una persona, el que ella bostece. Sí, definitivamente. ¿Sí? O a veces soniditos, así como que a veces se hacen inconscientemente. Entonces eso me dice mucho. Y la situación está en que hay personas, ahí están los dos extremos, están los dos puntos totalmente. Aquellas personas que no son nada expresivas, que uno tal vez se desvive haciendo algo y mira, ¿y esto? ¿Te gusta? Sí, o un gesto que a veces uno no sabe, bueno, pero sí o no, ¿verdad? Y puede, no sabemos si está feliz, si está triste, si está contento, porque no es nada expresivo. Le hacemos una fiesta de cumpleaños increíble y su gesto de qué está pasando acá, ¿sí? Entonces está este tipo de personas y está el otro extremo, cuando la persona es demasiado expresiva, ¿sí? Habla con los ojos, habla con las manos, habla con el cuerpo. Entonces es allí donde entra el autocontrol, realmente el poder tener un equilibrio en las dos situaciones. Yo, por ejemplo,
Yo me considero una persona muy, muy expresiva, muy gestual. A veces me ha pasado, por ejemplo, cuando los alumnos a veces se exponen y están aquellos alumnos que en la mañana les dieron su papelito, ¿verdad? Para que se lo memorizaran y eso es lo que pasan a decir, tipo exposición de sexto primaria, ¿sí? Estando ya en un aula universitaria. Entonces, en algún momento, me imagino yo he hecho algún gesto y los chicos me dicen, ay, licenciada, está mal, ¿verdad? Por donde vamos, o sea, no es así. Entonces digo yo, no tuve que decir nada, pero sí entendieron. Y las situaciones de que esto pues a veces también nos puede llevar a tener algún tipo de problema, porque no todas las personas son tolerantes en cuanto a este tipo de gestos. Yo recuerdo en un día mi primer día de clases en un curso, era seminario, era mi último semestre creo que de la licenciatura. Y yo era de las alumnas que se sentaba en el primer escritorio, hasta adelante, tenía que hacer unas aplicadas y quería escuchar todo. Y viene la licenciada y empieza a hablar de cómo se iba a trabajar seminario y se tocó el tema del uniforme que íbamos a usar. Obviamente, si va a ser un acto protocolario, por lógica, pues tiene que ser colores oscuros, azul, negro, gris. Y en un momento, la licenciada plantea que el uniforme fuera color rojo. Entonces, yo realmente no sé qué gesto hice, pero ella me estaba viendo. Entonces, inmediatamente, mire señorita, ¿y a usted por qué no le parece lo que yo estoy diciendo? Y esa queda sensación, ¿verdad? Cuando nos sentimos rojos, ¿verdad? Que la cara nos va a estallar. Horrible. Y la situación que la licenciada me llevó mal en todo el semestre, por más que yo entregaba bien mis tareas y todo, nada. Yo creo que todas mis notas eran de 90 por ahí, y esa creo que la saqué con 68, algo por un gesto. Entonces, pues ahí viene el autocontrol, ¿sí? También la expresión se puede dar a través del arte, ¿sí? La música, la pintura, la escultura, pues esto también es una función expresiva, ¿sí? También expresamos algún tipo de sentimientos allí. Dice nuestra teoría y así como la ciencia ofrece los ejemplos más claros del discurso informativo, que también la poesía suministra los mejores ejemplos del lenguaje que cumple la función expresiva. Em, para este autor, ¿verdad? La actividad de la poesía, pues es la que conlleva un involucramiento más fuerte acerca de los sentimientos y de la expresión. ¿Algún comentario? ¿Alguien de aquí es muy expresivo o expresiva y le ha pasado algo, alguna situación similar? Yo, yo Sí, sí a soy mí demasiado también. expresiva. A ver, Jamie, cuénteme, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado? Mucha gente se da cuenta, yo solo con un gesto pues puedo expresar si estoy molesta, si estoy desesperada, si algo me agrada, si no me agrada, y no soy muy buena para disimular. Entonces la gente se da cuenta muy rápido y por eso he tenido muchos conflictos porque tal vez a veces es inconsciente, lo hago sin querer y la gente se da cuenta y se enoja y empieza a pelear conmigo, pero es sin querer. Sí, es que esa es la situación, que esto es algo involuntario. Sadie, ¿usted también quería comentar? Sí, en mi caso, licenciada, es lo mismo. A veces, por ejemplo, en mi familia, ¿verdad? Me dicen es que aunque con solo ver tu mirada o el gesto de tu boca, pues ya das a entender todo, ¿verdad? Y como le digo, en ocasiones, pues es sin querer, ¿verdad? Pero sí, definitivamente sí se dan cuenta de algo que me molesta o algo que me enoja o si estoy contenta, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Entonces, esta función del lenguaje nos lleva a que expresemos lo que sentimos, pero de la mejor forma posible.
a que, como les digo, que haya un equilibrio y que haya un autocontrol, porque no nos damos cuenta, pero alguien, o sea, alguien en algún momento nos dice, por ejemplo, en mi caso que me pasó esto, entonces a veces uno como que tiene un poquito más de cuidado, entonces ya ciertos movimientos, ciertos gestos, ya los hace de forma más consciente. Y el problema es que a veces los que somos maestros tenemos este problema, ¿verdad? Que tendemos a ser mucho más expresivos, porque obviamente necesitamos que los estudiantes nos comprendan lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que se desarrollan ciertas habilidades. Entonces, pues, un vendedor, de igual forma, una persona que vende, o sea, necesita llamar la atención del cliente de alguna forma. O sea, si está como estatua y a puras penas habla, o sea, no va a lograr vender su servicio, lograr vender su producto. Es por ello que tantas capacitaciones, ¿verdad? De cómo, de la comunicación, de la expresión, sí, todo esto es parte de. Licenciada, esto es parte, bueno, en otras palabras, esto es el lenguaje no verbal, lo que logramos Correcto, comunicar nosotros a través el de cuerpo. nuestros gestos, como usted lo está diciendo, justamente, y es justo, es de mantener un equilibrio, aprender, nadie lo nace sabiendo, y a medida que uno lo va practicando, va puliendo esa parte, ese equilibrio, y entonces ya mantiene, ya sabe dónde pues expresarse y donde no para que no le cause problemas. Sabe, en mi caso, yo trato de, bueno, de hecho, mi trabajo se relaciona con las ventas y trato de ser polifacético, pero en algunos casos me topo con, en mi caso más puntual, con médicos que son parcos totalmente. Yo entro con algarabía, con una actitud positiva y ellos de lo más relajados, tranquilos, sí, no. Cuénteme, doctor, ¿ya tuvo alguna experiencia con X producto? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien. Es No haya por duro, pero dónde. entonces sí, no hay por dónde, pero lo que he ideado es lo que funciona para todos, siento yo, es un buen rompimiento de hielo en el tema de conversación. Hay que romper un hielo, hay que romper el hielo con algún tema de interés común y luego de eso, entonces, sacarle la sonrisa. Una vez se logra eso, ya está dentro uno en su campo y puede jugar en la misma cancha, por así decirlo, pero si hablamos y lo ponemos al punto de entrevista con el paciente, en nuestro caso, tenemos que romper el hielo para crear confianza. Por ejemplo, con una persona que de repente nos toque, porque en algún momento nos puede tocar una persona, ay, ¿cómo me expreso de una mejor manera sin atropellar o sin expresarme mal, una persona que tiene afinidad al sexo opuesto o al mismo sexo, por decirle algo, a que esa persona tenga confianza en nosotros y porque puede ser ella muy, puede tener una barrera, entonces hay que romper el hielo, pienso yo, y estudiar primero su lenguaje no verbal para saber nosotros cómo poder entrar y ahí ganarnos su confianza y de ahí para adelante pues trabajar, ¿verdad? Sí, 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 no, y lo que usted dice también es muy cierto. A veces también un gesto o el lenguaje corporal de la otra persona nos dice qué camino estamos pisando, ¿verdad? Nos estamos metiendo. Un ejemplo, a veces yo a veces busco ejemplos muy propios de la edad de ustedes, ¿sí? Em, Se fueron de parranda y les dijeron que llegaran a tal hora, ¿sí? Y resultó que no llegaron a esa hora, sino llegaron, qué sé yo, 3 horas después. Híjole, ven a su mamá o a su papá en la puerta con aquel gesto que ustedes ya saben qué significa. Yo creo que en ese momento no vale la pena dar explicaciones, ¿sí? Porque si ustedes hablan en ese momento, yo creo que empeoran la situación. Se no esperan hasta que ya pasen las horas al otro día y ya explicar qué pasó. Pero sí, sí, yo creo que algo, ¿verdad? Un gesto, un movimiento nos dice mucho de cómo actuar o de cómo comportarnos. Y ojo, ojo chicos,
esta función expresiva es vital de ustedes como psicólogos, ¿sí? La observación, aquí amarramos parte del tema de la semana pasada, cómo vamos a, lo que observamos en nuestro paciente, su ansiedad, sus movimientos, sus gestos, para dónde mira. A veces, miren, dicen que hablar con un psicólogo a veces es complicadísimo, porque un psicólogo sabe cuando estamos hablando con la verdad o cuando estamos mintiendo, que si yo miro para un lado, que si yo miro para el otro, que si yo hice tal cosa. Entonces, eso es parte, ¿verdad? Parte de esto. Muy bien. Nuestra siguiente función es la función directiva. Me imagino que esta función sí es quizás desconocida por algunos. ¿Qué nos dice la teoría? Dice que este lenguaje está dirigido a obtener resultados, a provocar una acción del tipo indicado, ¿sí? O sea, realmente la finalidad de esta función es obtener un resultado, ¿sí? O bien provocar una acción. Pero hay una diferencia entre una orden y un pedido, ¿sí? El pedido, pues obviamente es bastante sutil, pues casi cualquier orden puede traducirse en una solicitud agregando las palabras por favor o mediante cambios en el tono de voz o expresión facial. Aquí entra esa frase que decimos, que no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo se dice? ¿Sí? No es lo mismo que yo diga, quiero un café, ¿sí? A decir, ¿me puede traer un café, por favor? O sea, realmente la finalidad es la misma, ¿sí? Pero la forma en que lo estoy diciendo, esa es la que cambia, ¿sí? Entonces, lastimosamente, hay líderes, cuando hablamos de jefes, pues obviamente hablamos de líderes porque pues obviamente están a cargo de un grupo de personas, pero a veces el abuso de poder, ¿sí? La jerarquía. Entonces, hay personas que creen que por tener un puesto, un cargo alto, se puede pasar encima de las personas, ¿verdad? Tratarlas de una forma no correcta, cuando yo creo que en nuestra vida es tan importante desde la persona que nos ayuda con la limpieza, por ejemplo, hasta la persona que yo, a la que le voy a comprar a la tienda. Yo creo que en la humanidad todos los seres humanos somos importantes y por lo mismo todos merecemos el mismo respeto. Entonces acá entra la diferencia entre una orden y un mandato. Definitivamente hay momentos del día de estrés, de tensión, ¿sí? Problemas de cualquier índole que pueden afectar nuestra forma de relacionarnos con las personas. Por eso a veces se dice que los problemas de la casa pues se dejan afuera, ¿verdad? Se dejan ahí los problemas personales porque a veces se llevan al trabajo y como les digo afecta todo este tipo de relaciones interpersonales. Pero la función directiva se basa en eso, a que yo quiero obtener un resultado, pero tengo que usar el lenguaje adecuado para poderlo obtener, ¿sí? Obviamente basándome en ciertas normas que me han inculcado, pues esto se ve desde preescolar, ¿verdad? Las palabras mágicas que le decimos a los niños, ¿verdad? El por favor, el gracias, a veces una sonrisa. Es un gesto de agradecimiento, ¿sí? Es parte del lenguaje. ¿Comentario o pregunta antes de pasar a la siguiente? No. No. Aquí en estas No, nubecitas hay una palabra clave, ¿verdad? De cada una de las funciones. Acá, pues, informativa es el informar, expresiva es la expresión, función directiva, provocar resultados. Ok. Luego tenemos aquí una función muy importante. Es la función ceremonial, que es
Eso van a decir ustedes. Acá se incluyen diferentes tipos de frases que van desde los saludos corrientes hasta los discursos más ampulosos de una ceremonia matrimonial, dice. Los documentos de Estado, los ritos verbales realizados en festividades religiosas por cosas de culto. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo la ocasión, vamos a tener un tipo de lenguaje diferente. Honestamente, nuestro lenguaje no es el mismo con todas las personas o en todos los contextos, ¿sí? Si yo voy a un funeral, por ejemplo, ¿será que lo correcto es estarme riendo a carcajadas, teniendo un timbre de voz fuerte? ¿Será correcto esto? No, ¿verdad? No, no es correcto. No es correcto. Yo les aseguro que esto es típico, que todos tenemos una forma diferente de comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, yo le puedo decir corazón, ¿verdad? O sea, yo así puedo ser que yo trato, sí, corazón, está bien, pero imagínense, voy a una entrevista de trabajo o algo y le digo a la persona, sí, corazón, no se preocupe, todo está bien. Híjole, van a decir, esta qué confianzuda, ¿sí? O bien, hay diferentes ceremonias, por ejemplo, en una graduación se utiliza un vocabulario específico, hay términos específicos en una graduación, en un matrimonio, ¿sí? En un matrimonio hay términos que utilizan solamente para esa ocasión. O, por ejemplo, un abogado va a usar términos específicos, un médico, un ingeniero en sistemas, a veces, híjole, nos ponen a hablar de algunos términos y uno, bueno, háblame en español, que no entendemos. Entonces, esto es la función ceremonial. Es este tipo de lenguaje específico que usamos en diferentes ocasiones, en diferentes ceremonias. ¿Sí o no? Sí, correcto. ¿Sí? ¿Todos? Sí, porque, por ejemplo, si en el caso que nos toque que hacer una exposición frente a la clase, vamos a tratar de usar un lenguaje definitivamente apropiado, ¿verdad? No podemos utilizar, bueno, muchas padres, ¿verdad? Muchas hagan esto, sino un poquito más de cortesía y demás, pero se apropia, digo yo, cada lenguaje al ambiente en que se está dando. Sí, sí, sí. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Solo una pregunta. ¿Me escuchan bien? ¿No está entrecortado? ¿No? Sí, sí se escucha bien. Ah, ok. Sí, se Sí. escucha bien, licenciada. Que tengo dos routers, entonces estoy en medio de la casa. Entonces, si hay algún problema, pues me cambio al otro. ¿Vieron? Ustedes me cuentan. Esto que usted dice tiene toda la razón. Pues uno como catedrático, pues obviamente tiene que usar un lenguaje adecuado. A veces, bueno, en mi caso, a veces alguna palabra coloquial, ¿verdad? Para contextualizar a la información. Pero, por ejemplo, yo he tenido catedráticos e incluso compañeros que, por ejemplo, mira mucha voz o tratar de voz a los alumnos. O sea, digo yo, no es así la situación. Yo tenía un catedrático, me recuerdo, el de matemáticas, o sea, se me quedó grabado. Mira, Patoja, mira vos, es que no sirve lo que estás haciendo. Híjole, o sea, y ahora uno que ya crece y todo dice, bueno, la forma de expresión definitivamente no era la correcta. Pues entonces hay situaciones que se graban también, no sé cómo se nos graba lo bueno, pues también se nos graba lo que pues no está bien. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con esta función? No. No, ninguna. Ninguna, ok. Luego tenemos la última, que es las funciones múltiples del lenguaje. Vamos a ver.
el lenguaje usado, es que mi cursor está un poco, ahí está. El lenguaje, bueno, aquí de las funciones múltiples del lenguaje, pues realmente va a ser la conjunción de 3 funciones, que son las más importantes. La directiva, la informativa y la expresiva. Y ello no como resultado de una pura mezcla accidental, sino de una manera esencial necesaria para comunicarse. Aquí repito, creo que aquí volvemos a lo del mensaje que yo le quiero dar a las personas. Por ejemplo, si yo les quiero compartir a ustedes les quiero pedir que hagan una actividad, ¿sí? Les tengo que dar prácticamente la orden, pero obviamente va a ser un pedido, va a ser una solicitud, ¿sí? Pero para poderles dar esa solicitud, yo tengo que darles la información, ¿sí? Tengo que informarles qué van a hacer, cómo lo van a hacer. No les puedo decir, miren, háganme un mapa mental ahorita. Híjole, ahorita ya como me lo dijo, así lo va a calificar. Pero ¿qué hay que hacer? La primera pregunta va a ser, ¿pero qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo voy a solicitar algo, si voy a hacer un pedido, tiene que tener una información. Y aquí, definitivamente, influye la expresión. ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Sí? El tono de voz, los gestos, ¿sí? Entonces aquí hay un conjunto. Yo creo que hasta cuando vamos a un autoservicio y solicitamos algo, ¿verdad? Aquí es una forma de, estoy haciendo una orden, estoy dando la información de lo que quiero, pero también la expresión, ¿verdad? Mire, por favor, ¿sí? Entonces, todo esto es un conjunto. Ok, ¿cómo vamos? Muy bien. Bien, bueno, vamos a nuestra parte práctica. Estamos justo en el tiempo programado. Voy en este momento, voy a crear unos grupos. Los voy a crear al azar, ¿sí? Todavía no vamos a, los voy a crear, pero de ahí los voy a sacar porque solamente quiero que vean con qué grupo les va a tocar, vamos a hacer algo. Voy a crear la sesión, la de los grupos, y les voy a dar 1 minuto para que elijan a un coordinador, ¿sí? Lo saco de las sesiones por grupos que van a tener y voy a dar las instrucciones de la actividad, ¿sí? Entonces, vamos, tenemos ahorita 22 personas. Vamos a ver, solo necesito, vamos a ver. Ok, entonces, si no se me olvida, vamos a crear 5. Vamos a ver, necesito 5. 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Entonces, ahorita se me desaparecen. ¿Han trabajado esto con sus demás catedráticos? ¿Han hecho grupos en Zoom? Creo que sí una vez, pero no recuerdo con quién. Sí, bueno, sí, licenciada, creo que manda un mensaje, ¿verdad? Y uno tiene que acceder. Correcto, correcto, les va a llegar un mensajito, ¿sí? Entonces, donde ustedes tienen que darle un clic nada más, entonces ya no los veo yo, sino solamente van a estar con